en las autoridades. Bolivia, con el mismo espíritu integracionista, con el más amplio respeto a la dignidad, a la identidad y a la soberanía de cada uno de los Estados miembros, hoy se hace presente en este Consejo Permanente para compartir información relevante sobre el proceso electoral boliviano. En Bolivia existen dos sistemas de conteo de votos. Es el sistema de cómputo oficial de votos, cuyo fin es validar los resultados electorales que son jurídicamente vinculantes. Se cuenta con un segundo sistema de conteo rápido de votos denominado TREP, el cual tiene por objeto solamente adelantar los resultados electorales para conocimiento preliminar de la población a pocas horas de concluido el acto electoral. Bueno, eso es lo que decían justamente las autoridades. Hubo la participación de diferentes representantes, embajadores de los países, quienes solicitaron justamente estos detalles importantes. Pero por favor escuchemos la segunda parte, cuando habla el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también el ministro Arce. Sabemos que el proceso preelectoral y la campaña electoral se llevaron a condiciones complejas en Bolivia. Sin embargo, lo que vimos el día de las elecciones, domingo 20 de octubre, fue un ejercicio claro y poderoso por parte del pueblo boliviano, es su derecho soberano de elegir al gobierno que prefiere y debe respetarse. Pedimos que prevalezca la voz de la razón. Los ataques a las instalaciones del TCE en varios departamentos no solamente son ilegales, sino que son contraproducentes, ya que han destruido documentos públicos y pruebas importantes para el análisis de lo ocurrido en la elección. La misión de observación electoral, en ningún documento de la organización, ni en los manuales, ni en la declaración de principios sobre observación se establece la prohibición de esperar el 100% de los resultados, que iría en contra del espíritu mismo de la independencia, imparcialidad y libertad que deben de regir el trabajo técnico de las misiones. Hemos recibido la invitación a realizar una auditoría. Esta fue en primer lugar formulada por el presidente Evo Morales en una llamada telefónica que nos realizara y fue presentada por nota por el canciller Diego Pari. La Secretaría General entiende asimismo que si el TCE invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado y conforme fuera solicitado. Esta Secretaría reitera el llamado a evitar la confrontación y esperar los resultados de la auditoría en paz cívica y de pleno derecho en Bolivia. El secretario general de la OEA en esta jornada con nosotros. Por favor, doy la bienvenida al viceministro de Coordinación de los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Bienvenido, viceministro, un placer tenerlo. Igualmente, Priscila, un gusto estar acá y bueno, felicitarles, son nuevos estudios, no los conocía y bueno, de verdad que creo que un canal de televisión como Cadena se merece un estudio de estas características. Muchísimas gracias por sus palabras, viceministro, por favor. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el país. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a lo que está sucediendo? Enfrentamientos en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, se cumple paro en algunos lugares, sobre todo en Santa Cruz, donde es más duro. Bueno, habíamos escuchado hace algunos días, horas incluso, algunas convocatorias a movilizaciones, a paros, y en todas ellas se decía van a ser pacíficas, no van a alterar el orden, en fin, pero estamos viendo, hay en este momento confrontaciones en Yapacaní, en la ciudad de Cochabamba, en la plazuela Bush, un grupo de choque ataca la sede de la Federación de Campesinos del Trópico, justamente en estos momentos. Ayer en el Plan 3000 hubo también enfrentamientos, por lo tanto, de pacífico no tiene nada, ¿verdad? Entonces, creo que los liderazgos políticos de la oposición deberían actuar con más responsabilidad y darse cuenta que una cosa es lo que dicen para quedar bien ante cámaras y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? Hace unos momentos también hemos visto imágenes ahí en la Plaza Avaroa,
una marcha que va hacia la Plaza Baroa con la intención de cercar el Tribunal Supremo Electoral. Y a mí me parece que eso tampoco es democrático, ¿verdad? Ya hemos tenido lamentablemente el antecedente de lo que ocurrió en Potosí, en Sucre, en Cobija, cuando grupos de marchistas atacaron e incendiaron los tribunales departamentales electorales de Sucre y de Potosí, y deteriorando también las instalaciones en Cobija. Entonces, de verdad que eso no es defender democracia. O sea, defender democracia atacando la institucionalidad democrática, bueno, pues me parece que es absolutamente incoherente, y creo yo que el país se da cuenta de esto. Creo que en estos momentos, como ha dicho el señor Luis Almagro, se debe esperar el resultado del conteo, ¿verdad? La misma OEA dijo que las autoridades electorales deben concluir el conteo, ¿no?, de las elecciones que se han dado el día domingo 20, la Unión Europea lo mismo. Entonces, bueno, el organismo electoral está justamente concluyendo ese conteo, ya prácticamente está concluido, 99.99% del total ya ha sido escrutado, y resulta que ya se ha presentado un resultado que es ya irreversible, irremontable. Da una ventaja al movimiento al socialismo y al presidente Evo Morales de más de 10%. Son 640,000 votos de diferencia entre el primero y el segundo. Evo Morales ha logrado cerca de 3 millones de votos, ha conseguido mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, ha ganado en 6 departamentos de los 9 que tiene el país, en fin. Entonces, me parece que ya son situaciones dadas, ya son hechos consumados, y me parece que la oposición, en vez de estar alentando este tipo de confrontaciones, movilizaciones, marchas, paros, que a nada bueno van a llevar, pues debería en todo caso reflexionar sobre el nuevo escenario que tiene ahora, político, darse cuenta de que cometió muy graves errores, por ejemplo, aquello de haber ido divididas las elecciones. Ahora se presentaron, ¿verdad?, todos juntos, agarrados de la mano, en fin, bueno, y uno dice, y bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Si podían haber ido a las elecciones. En fin, yo creo que ya son análisis que seguramente con el tiempo y se irán aclarando, ya los líderes de la oposición nos irán diciendo también por qué cometieron los errores que cometieron. Viceministro, usted hacía referencia a lo que dijo el secretario general Luis Almagro, que se espere el cómputo final, sí, pero también decía algo importante, y decía, aceptado este reto de hacer la auditoría electoral, pedido por el país, además por el gobierno boliviano y aceptado por la OEA, también dice: el Tribunal Supremo Electoral no debe considerar estos resultados como legítimos hasta que termine la auditoría. Lo dijo hoy. ¿Cómo ustedes entienden esto? ¿Se debería cumplir así? Bueno, es respetable la palabra de Luis Almagro. Recordemos que Luis Almagro estuvo en Bolivia hace unos meses, fue duramente criticado por la oposición en ese momento, y nosotros dijimos que él venía precisamente como parte de una tarea democrática que tiene, pues, él como secretario general de la OEA, de conversar con todos los actores en América Latina, ¿verdad? Entonces, eso ocurrió. Respetamos al señor Luis Almagro, pero está claro, como también lo dijo nuestro ministro Héctor Arce, que tenemos una constitución política del Estado, ¿no? Esa constitución establece, en el caso de las elecciones nacionales, presidenciales, que en el caso de que se presente una diferencia mayor a 10 puntos entre el primero y el segundo, cosa que ha ocurrido en esta elección, ya no es necesaria ninguna segunda vuelta. Pero ¿y la auditoría que ha pedido el gobierno y que ha aceptado la OEA, sí, y dicen que va a ser con resultados vinculantes? ¿No sería esto posible para pacificar el país? Porque hasta Luis Almagro dice, ¿no?, hacemos la auditoría y pedimos que pacifique el país porque los resultados van a ser vinculantes. No, lo que él dice es que no debería confrontarse un país, sino, y debería dejarse y debería esperarse los resultados electorales. Eso es lo que escuché. Pero bueno, mire, un primer elemento que hay que dejar en claro es que ha sido el gobierno de Bolivia, el Estado boliviano, el órgano electoral plurinacional, a través de la Cancillería, el que ha solicitado
a la OEA que se realice esta auditoría, ¿no? Prueba de que no hay nada que ocultar, que este ha sido un proceso que puede ser verificado en cualquier momento. Es algo así como la auditoría externa, ¿no? Dentro de las instituciones. Usted sabe que hay la auditoría interna, la auditoría externa. Está bien que se haga, que se lo realice, porque nosotros, así como también la OEA en su momento, confía en el sistema electoral boliviano, confía en el empadronamiento que se ha realizado tanto en Bolivia como en el exterior. Entonces, me parece que una cosa no quita la otra. Vale decir, que haya un conteo que ya prácticamente está al borde del 100% y que ya ha dado resultados que son irreversibles, irremontables, definitivos, ¿no? Que dan una ventaja a Evo Morales de más de 10 puntos con respecto al segundo y que por lo tanto ya no hay necesidad de una segunda vuelta de lo que es la realización misma de la auditoría, que bueno, como toda auditoría se realiza ex post, ¿verdad? Es decir, posteriormente ha ocurrido el hecho. Viceministro, ¿cómo se puede pacificar el país entonces? Yo creo que la respuesta está en la Constitución. La Constitución prevé una situación en la que en una elección nacional presidencial, si es que hay más de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, bueno, ya se definió esa elección, ¿no? Y creo que los actores políticos precisamente debieran actuar con madurez democrática, especialmente los actores políticos de oposición. Fíjese, Priscila, yo he escuchado hoy día el pronunciamiento de varios líderes de oposición que se reunieron, ¿no? Sí, conformaron la Coordinadora de Defensa de la Democracia. Y sí, alguna gente que simpatiza con la oposición dice, bueno, tarde, ¿no? Dijeron, bueno, está bien, yo respeto, ellos tienen todo el derecho de organizarse, de unificarse, pero fíjese una cosa que a mí me parece una tremenda incoherencia. Ellos dicen que en sus considerandos que se ha montado un monumental fraude. Ayer mismo el señor Mesa dijo que se había efectuado un escandaloso fraude. Ayer la ministra Gabriela Montaño y yo le emplazamos a presentar pruebas. Hoy día aparece el señor Carlos Alarcón mostrando unas cuantas actas, ¿no? Diciendo, bueno, aquí está, aquí se ha alterado, aquí nos bajaron a Comunidad Ciudadana de 44 votos a 39. Bueno, ese tipo de cosas puede ocurrir en una elección. Finalmente son tantos miles de actas que se tienen que escrutar, en fin. Pero eso, llamar a eso un monumental fraude. Nosotros le decíamos anoche al señor Mesa, cuando usted habla de monumental fraude, significa de que hay todo un sistema que está operando y que tiene por objetivo tergiversar la voluntad de cientos de miles de ciudadanos. ¿Dónde están las pruebas sobre eso, señor Mesa? No hay. Lo que ha salido a decir su correligionario, el señor Alarcón, no tiene nada que ver con lo que usted ayer ha denunciado. Entonces, mire, yo creo, Priscila, volviendo a la pregunta que usted me hace, creo que tiene que ver también esto con la madurez política de los actores electorales. En este caso nosotros instamos a la oposición a que, bueno, ya hay resultados, esos resultados indican que hay un ganador en primera vuelta, no hay necesidad de una segunda vuelta, hay una asamblea legislativa cuya mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados la va a tener el Movimiento al Socialismo, pero también habrá participación de otras fuerzas políticas. Bueno, esos son los hechos y creo yo que la oposición debiera aceptar esto y a partir de ello, bueno, hacer un llamado conjunto a la población para que este tipo de movilizaciones, de convocatorias a paros, en fin, que no tienen mayor sentido, creo yo, en este momento, una vez conocidos los resultados entregados por el órgano electoral plurinacional, paren y de esa manera, bueno, pues volvamos a la tranquilidad. ¿Se podría plantear escenarios de diálogo? Mire, en este momento lo que corresponde es, creo yo, mirar la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice la Constitución para casos como este? Dice que si hay más de 10 puntos de diferencia, ya no hay segunda vuelta, eso ha ocurrido, y creo yo que a partir de esto, los actores políticos democráticos, tanto de oposición como de gobierno, pues deberíamos decir, muy bien, aceptamos esta situación y por lo tanto instamos a la población a que ya no tiene sentido seguir haciendo este tipo de movilizaciones, puesto que la voluntad ciudadana expresada el día domingo
pues ya ha dejado resultados que son los que conocemos. Fíjese, Priscila, el día domingo fue una jornada ejemplar. Millones de bolivianos y bolivianas acudimos a las urnas de manera ejemplar, no hubo ningún incidente de importancia. Entonces ya luego, al parecer, porque los resultados, los primeros resultados no colmaban las expectativas de algunos actores políticos de oposición, es que trató de echarse sombras de duda sobre este proceso. Se mencionó, por ejemplo, una caída en el sistema de transmisión rápida de datos electorales, el TRET, ¿no? Bueno, eso ha sido ya aclarado por la presidenta del órgano electoral plurinacional, a qué se ha debido. Pero luego vinieron una serie de denuncias, incluso el señor Mesa hablando ayer de un monumental fraude, hoy día no presenta pruebas, no hace las denuncias correspondientes, en fin. Entonces, me parece que eso no es serio. Yo creo que lo serio es que los actores políticos se comporten como la ciudadanía se comportó el día domingo de manera ejemplar, y creo que eso pasa por aceptar que la Constitución prevé escenarios como este y establece qué es lo que debe hacerse. ¿Cómo queda la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo evalúan el comportamiento del órgano electoral? Bueno, es un órgano importante del Estado. Yo creo que tal vez hacia adelante veremos cuál es la situación en la que queda, pero a mí me parece, en lo personal, Priscila, que el órgano electoral plurinacional ha hecho un enorme esfuerzo, tanto en el empadronamiento como en todos los pasos que hacen a un proceso electoral para que éste se realice con transparencia, en tranquilidad, de manera que concluyamos todo esto con una elección que, bueno, ya tiene resultados. Esa es una opinión. Yo respeto a las personas que son parte del órgano electoral plurinacional, pero entiendo también que la opinión pública tiene su propia opinión. ¿Usted cree que cometieron errores? No, mire, yo creo que es muy fácil a veces lanzar algún tipo de opiniones, incluso juicios de valor. No soy una persona que tiene esas características. Yo prefiero que los procesos electorales ajustados a la norma pues se lleven adelante, y en este caso creo que eso es lo que está haciendo el órgano electoral plurinacional, con todas las dificultades que ha habido. No es poca cosa que ataquen grupos vandálicos las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Sucre, Potosí o Cobija, las incendien. Incluso está en mi retina, Priscila, como tal vez la de muchos que nos están mirando, esas imágenes que circularon en redes. El Tribunal Electoral en Potosí incendiándose, y en la azotea dos muchachos que para salvarse de las llamas se lanzan al vacío. Menos mal que salvaron la vida. No hemos tenido que lamentar ahí un caso trágico. Entonces, ese tipo de cosas que ocurrieron, lamentablemente, creo que el órgano electoral ha sabido superar, remontar esa situación, y bueno, ha continuado el conteo, y creo que ya prácticamente el dato que se ha entregado hoy día al 99.99%, que entrega las cifras que todos hemos conocido, más de 10 puntos de diferencia, de ventaja, ya creo que va cerrando este proceso electoral. ¿Por qué le hago esta consulta? Porque tenemos también otra elección, ya a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de las subnacionales. Entonces, ante todo esto y no sé, una credibilidad afectada ya previa a la elección, ahora post-elección, ¿cómo se puede ver el escenario para estas subnacionales? Bueno, hay un nuevo órgano legislativo, ¿no? Hay un nuevo órgano legislativo que ya es electo. Justamente hace unos minutos estaba acá la señora Cecilia Requena, a la que al pasar nos saludamos, yo le felicité. Bueno, que seamos de distintas tiendas políticas no significa que no podamos conversar y abrazarnos, pero fíjese que creo yo que, bueno, esa asamblea seguramente tomará en consideración estos aspectos, ¿verdad? ¿Como para un cambio? No creo. Yo creo que una de las cosas que no le hace bien al país es la inestabilidad en las instituciones. Yo tengo esa opinión en lo personal, pero bueno, me parece que el órgano electoral, como le digo, los vocales del Tribunal Supremo Electoral han hecho un enorme esfuerzo para cumplir
lo que la ley indica que es su responsabilidad, sometidos a una presión muy grande por parte de la oposición fundamentalmente, ¿verdad? Y me parece que se ha actuado también injustamente, pero esa es una opinión personal, Priscila. Le agradezco mucho, viceministro, por haber estado con nosotros en A Todo Pulmón. No, gracias a usted y nuevamente me gusta mucho este nuevo set. Espero que nos visite más. Ah, sí, con todo gusto. Muchas gracias, un placer. Nos vamos a Todo Pulmón en vivo.